Presentación. Nombre del estudiante: Leonel Domínguez Márquez. Nombre de la maestría: Administración y Políticas Públicas con enfoque de gestión gubernamental. De la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Título del trabajo: Unidad 2, Ética y Administración Pública. Actividad 4, la ciencia de la administración pública. El propósito contenido de este video es analizar los antecedentes y el concepto de ciencia de la administración pública. Después mencionaremos las aportaciones del pensamiento administrativo en las escuelas francesa, alemana, británica y estadounidense, para concluir con el tema de administración pública moderna, enfocada al estudio de la nueva gerencia pública, políticas públicas y gobernanza, que surge por la necesidad de dar respuesta a la problemática económica y social que vivimos actualmente. El nacimiento de la ciencia de la administración pública tiene sus orígenes en 1808, con la obra de Juan Carlos Bonín, Compendio de los Principios de Administración Pública, justo en un momento de transición después de la Revolución Francesa del Estado absolutista al Estado moderno. La Revolución Industrial trajo avances importantes para la administración pública, con autores como Fayol y Taylor que le dieron el carácter científico a esta disciplina, entre muchas otras aportaciones. Las aportaciones de Max Weber, Wilson y Taylor constituyen solo un referente para la teoría de la administración pública clásica y hoy están presentes en la esfera de lo público. Pero ante el surgimiento de los enfoques de las políticas públicas, nueva gerencia pública y gobernanza parecieran dispersarse. La revisión de la historia de la ciencia de la administración tiene como objetivo mostrar que está íntimamente ligada a las condiciones político-económicas, pero también a los conceptos de ciudadanía, de lo público y la legalidad del acto del gobernante. Para entender el concepto de ciencia de la administración pública, primero tenemos que definir qué es ciencia. Branea la define como el conjunto de conocimientos sobre la realidad observable obtenido mediante el método científico y que constituye un sistema o conjunto de sistemas ordenados, sistematizados, verdaderos y probables, obtenidos sistemáticamente acerca de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Características que distinguen el conocimiento ordinario de la ciencia: la objetividad, descripción del objeto de acuerdo a la realidad, la racionalidad del uso de la razón. La ciencia se hace a partir de lo que se piensa y no de lo que se siente. Sistematicidad, constituye sistemas de ideas racionalmente. Verificabilidad, se puede comprobar. Fiabilidad, las conclusiones son definitivas siempre y cuando se demuestre lo contrario. La ciencia no es cuestión de fe, sino de evidencia y evolución constante. Fernández, 2016. El método científico y la finalidad a la cual se aplica constituyen la diferencia que existe entre la ciencia y la no ciencia. El método científico es característico de la ciencia. Donde hay método científico, no hay ciencia. La administración pública, como disciplina instrumental, está caracterizada por la praxis. La investigación de la administración pública se centra en la solución de los problemas sociales y en la toma de decisiones de un gobierno. La investigación científica es eminentemente social. Frente a estas dificultades, existe un elemento fundamental que nos conduce a desarrollar conocimiento sobre la administración pública en la actualidad, la utilidad social, esto es, el beneficio que obtiene el Estado, la administración y los ciudadanos de los conocimientos generados y la capacidad de convertirlos en soluciones aplicables a la realidad. Y entonces que la prioridad de la ciencia de la administración pública es generar conocimiento útil para la sociedad y el Estado, lo que rebasa el enfoque académico tradicional, que requiere un proceso más amplio. El carácter científico de la ciencia de la administración pública ha sido un debate histórico desde su origen en 1963. Jiménez Castro reconoció la falta de acuerdo sobre el carácter científico de la administración pública, pero aún así la definió como una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. El debate por la cientificidad de la ciencia de la administración pública ha sido intenso desde sus orígenes. El dilema es claro: por un lado, no cumple los requisitos tradicionales de la ciencia y por otro lado,
tiene una metodología científica. El futuro e identidad de la ciencia de la administración vive en su utilidad y no en su cientificidad. La creciente complejidad y especialización del aparato gubernamental requiere un cuerpo de conocimiento y técnicas para su operación. Para lo que el conocimiento sea efectivo debe tener un carácter práctico, una base científica, así como los mecanismos para la enseñanza, formación y sistematización, cimentados sobre el principio ideológico y una direccionalidad constitucional. Este cuerpo o sistema de conocimientos, los problemas públicos y el entorno constituyen a la ciencia de la administración pública. En primer sentido, destaca la definición de Bonin, formulada al inicio del siglo XIX, quien refiere que la administración pública es la que tiene la gestión de los asuntos respecto a las personas, de los bienes y de las acciones del cuidado como miembro del Estado y de su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al orden público. En la teoría mexicana podemos citar a Alejandro Carrillo, quien define la administración pública como el sistema dinámico integrado por normas, objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos, elementos humanos y recursos económicos y materiales a través del cual se ejecutan instrumentan políticas y decisiones de quienes representan un gobierno, una comunidad política organizada. Más allá del enfoque legal o institucional, la administración tiene un carácter humano en cuanto a su objetivo y sus actos y sus actores. Ante un catálogo tan amplio de definiciones no hace sentido abonar más. Sin embargo, toda definición de administración pública debe considerar los siguientes elementos: la finalidad y orientación pública, el elemento humano como eje de su acción, la organización y estructura, las instituciones y marco legal, la relación con el Estado, pero esta no es necesariamente de servidumbre. A través de estos elementos no solo se define la administración pública, sino también se explica. La ciencia de la administración pública nace en Francia. Su padre fundador es Charles-Jean Baptiste Bonin, que con su obra Principios de la Administración Pública establece los principios para el estudio de la acción gubernamental. En estos términos, Bonin señala: me propuse, pues, tratar a la administración como ciencia por lo respectivo a la teoría de los principios productores de las cosas administrativas, como arte por cuanto a la aplicación de los principios a la ejecución de las leyes, y como institución política en el conjunto de las organizaciones de las autoridades ejecutoras. Tal es el sistema completo de la ciencia administrativa. Bajo estos tres conceptos deducimos de la naturaleza misma de las cosas. Me prometí determinar la doctrina administrativa y demostrar que sus principios constituyen una ciencia. Los principios que establece como fundamentales son: 1. Que la administración nació con la asociación o comunidad. 2. Que la conservación de la comunidad es el principio de la administración. 3. Que la administración es el gobierno de la comunidad. 4. Que la acción social, en su carácter y su atribución, la ejecución de las leyes de intereses generales. En cuanto a la aportación en la escuela francesa más sobresaliente. En Alemania destaca Lorenzo von Stein, quien constituye la administración con un rigor científico, dejando de ser desde entonces conocimientos aislados y con la falta de coherencia de sistematización sobre la administración. El pensamiento británico destaca a W. H. Moreland y a E. D. Gately, así como a F. Ridley. En la escuela británica, los principios definidos de autonomía y autogobierno, un pensamiento administrativo sencillo en contraste con la centralización francesa y el mecanismo militar alemán. La administración debe llevarse a cabo con un sentido de ética, existencia del servicio civil de carrera. La escuela norteamericana, con tratadistas de la administración pública en la época contemporánea, se cita a Leonardo White, Marshall Diamond,
Waldo y Lutero Gulick. Adoptaron la ciencia del Estado, enfoque de ingeniería, movimiento científico del enfoque de la administración. Las líneas generales del desarrollo de los estudios de la administración pública privada son los mismos. El gerencialismo, el conductismo y la teoría de las organizaciones señalan que el Estado y la empresa privada se encuentran puntos en común. En las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, las corrientes que han predominado en el estudio de la administración pública han sido las políticas públicas, la nueva gerencia pública y la gobernanza. Por lo tanto, la nueva gerencia pública surge en el momento en que la crisis del Estado, ante su inminente incapacidad para cumplir sus pretensiones desarrolladoras, se vuelve inconcebible. Los reclamos de los ciudadanos por un aparato público que justifique su existencia y su gasto, lo cual se espera lo haga destinado los recursos públicos a la satisfacción de las demandas de la sociedad, no se hacen esperar. El tema de fondo es de qué forma se gobierna y no quién lo hace o bajo qué ideología. Cabrero 2003. En este punto donde la modernización administrativa, entendida como la necesidad de nutrir a la administración de nuevos bríos, cobra sentido y se comienza a favorecer nuevas técnicas, las cuales, según Cabrero, serán útiles en la medida en que estén encaminadas al equilibrio del cumplimiento de los tres objetivos: eficiencia, eficacia y legitimidad. Así se comienza a observar que las reformas implementadas por diversos gobiernos para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento, mejores resultados y la aceptación de la sociedad se inspira en la nueva gerencia pública. Es así que el espíritu de la nueva gerencia pública apunta a que el sector público puede poner en marcha prácticas gerenciales del sector con el afán de mejorar su desempeño, a pesar de las diferencias que guarda con este último. Por lo presentado en los párrafos anteriores respecto a la historia de las corrientes de la administración pública, podríamos concluir que la nueva gerencia pública surge en los países como resultado de la demanda de los ciudadanos por gobiernos que gasten menos y hagan más a favor de sus pobladores o de sus poblaciones. Por eso la nueva gerencia pública termina siendo una mezcla de técnicas tomadas de corrientes teóricas, sobre todo del institucionalismo económico y el gerencialismo de la iniciativa privada. Las políticas públicas es uno de los conceptos más utilizados en los últimos años para atender asuntos públicos. El enfoque de políticas públicas surge en un contexto de crisis de la administración pública y la eficiencia gubernamental como una respuesta a la necesidad de fortalecer los procesos de decisión pública. Las políticas públicas son las acciones del gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los alcanzan con eficiencia y aún eficacia, donde el proceso de gestación, formulación, implementación y evaluación de estas ocurre cuando el problema público forma parte de la agenda de gobierno. La nueva gobernanza puede ser definida como un cambio en el gobierno, o más propiamente, en la forma de gobernar. Con frecuencia se utiliza el término indiscriminadamente para referirse a gobernanza como gobierno, pero esto no es del todo preciso, ya que gobierno se relaciona con la institución, mientras que gobernanza se relaciona con la acción. La nueva gobernanza, en esencia, significa una nueva forma gubernamental de actuar o una nueva metodología de gobernación. Fuentes de información de este video: Fernández 2016, Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XXI, México DF, Instituto Nacional de Administración Pública C, versión en línea. Galindo 2000, Teoría de la Administración Pública, primera edición, Toluca, México, editorial Porrúa. Martínez Vilchis José, de la Nueva Gerencia Pública en México. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, volumen 16, 2009. Y plataforma virtual de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Gracias.